¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Quiero compartir con ustedes un tema que me parece que es importante, dado que vivimos los tiempos finales, los últimos tiempos que menciona la Biblia. Y esto se caracteriza precisamente por el ataque que se organiza en contra de la iglesia a nivel mundial. Sé que en otros lugares del mundo la iglesia sufre persecución física, ¿no? Pero por este lado del mundo, en la parte del occidente, la iglesia tiene otros tipos de ataque. Con las modernas ideologías que están surgiendo y que quieren desnaturalizar al ser humano en su misión, en su propósito, y quieren desvirtuar la creación de Dios, porque Dios creó al ser humano. Entonces, sin duda de que el ataque certero va a ir en contra de la iglesia, porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la que está enseñando la verdadera doctrina, la sana doctrina que está basada en la Biblia, la palabra de Dios. Pero no es reciente que se hayan levantado los enemigos de la Biblia, los enemigos de la palabra. Esto ya viene de muchos siglos atrás. Y van a seguir levantándose más enemigos en contra de ella. Yo me acuerdo muy bien que hace años, hace varias décadas, el siglo pasado, existió lo que se llamó la hipótesis documentaria, no sé si tú te acuerdas de eso, que esencialmente fue un intento de eliminar el aspecto sobrenatural del Pentateuco y negar la autoría de Moisés. Los relatos, por ejemplo, del cruce del Mar Rojo, el maná en el desierto, la provisión de agua de una roca sólida, etcétera. Bueno, se consideran relatos de tradición oral, haciendo que los eventos milagrosos pues se convirtieran en meros productos de narradores con una gran capacidad para imaginar, pero que no eran en realidad hechos sobrenaturales. ¿Por qué? No, porque fueron grabados, pero no hay suficiente documentación para poder verificar si eran ciertos. Es decir, fueron eventos que nacieron, mejor dicho, en la imaginación de los autores y no eventos que en realidad ocurrieron y que fueron grabados por testigos presenciales. La hipótesis documentaria, bueno, con otras teorías más, negaron que Moisés hubiera escrito el Pentateuco y en su lugar se le atribuye la autoría del libro pues a 4 diferentes autores o redactores y que han sido distribuidos a lo largo de cientos de años. Esta hipótesis, la hipótesis documentaria, es el intento fue el intento, digamos, de la teología liberal de poner en entredicho la veracidad del Pentateuco. Bueno, ya tú sabes que la teología liberal surgió justamente con ese fin. Antes del siglo XVII, se sabe que la cosmovisión teológica protestante estaba en su gran mayoría basada en credos y confesiones sustentadas en la autoridad de la Biblia y en la tradición que se remontaba a la iglesia primitiva. Pero es ahí donde surge este movimiento teológico y estos nuevos teólogos rechazaban las fuentes externas de conocimiento y las empezaron a sustituir por la autonomía subjetiva de la razón y de la experiencia humana. Y es aquí donde surgen estos señores llamados los teólogos liberales. Gran parte del entusiasmo que generó este nuevo movimiento partía de la base de que las teologías tradicionales estaban pasadas de moda y que el cristianismo debería adaptarse a los desarrollos de la cultura moderna si quería sobrevivir. Este nuevo movimiento fue una influencia importante, especialmente dentro del protestantismo, desde mediados del siglo XVII hasta incluso la década de los años 20. Estamos hablando del siglo pasado, del año 1920. Pero la teología liberal, como dice un autor, tiene características y sus características son puntuales. Primero, por ejemplo, que la teología liberal no cree en la infalibilidad bíblica. Segundo, que no hace hincapié en la doctrina. Tercero, se enfoca en la experiencia.
Cuarto, solo cree en un Dios de amor. Desechan la idea de un Dios de justicia, de un Dios que exige la paga del pecado, que es muerte. No, esas cosas hay que dejarlas de lado. El Dios que tenemos es un Dios simplemente de amor. La teología liberal también no predica el evangelio apostólico, convierte a Jesús en un mero hombre, promueve el movimiento ecuménico. La teología liberal elogia incluso a las otras religiones, no cree en la exclusividad de salvación en Jesucristo, ellos creen que hay otras maneras también de salvarse. Y por supuesto la teología liberal no cree en nada ofensivo para el hombre natural. Es una teología que es más antropocéntrica que cristocéntrica, porque ya hemos dicho que a Cristo pues lo consideran un mero hombre, tal vez un gran iluminado, un gran pensador, pero que no tiene pues las cualidades ni las características de ser Dios ni nada de esas cosas. La teología liberal obviamente que quiere desmitologizar la Biblia, ¿no? Quitarle todo carácter sobrenatural y hacerlo pasar como si fuera pues un evento tal vez parabólico, narraciones poéticas, pero nada más que eso. Como si Dios fuera un Dios limitado, como que si Dios no es un Dios que puede hacer todo lo que se menciona en la Biblia, en el Antiguo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hablando justamente del movimiento ecuménico, que es promovido por la Iglesia de Roma, en el año 2018, en el mes de marzo, el Papa Francisco, por ejemplo, él dijo que no existe un lugar llamado infierno. No existe un lugar llamado infierno en el que sufren las almas de los pecadores para toda la eternidad. Así lo dijo él. Estamos hablando ya hace unos 5 años atrás. Y esto lo hizo justamente en una entrevista con el diario italiano La Repubblica y fue publicada. Y él dice que tras la muerte las almas de las personas que se arrepienten reciben el perdón de Dios y se suman a quienes lo contemplan. Pero es interesante lo que dice luego. Pero aquellos que no se arrepienten y por tanto no pueden ser perdonados, desaparecen. Así afirmó el pontífice argentino. Y literalmente él dijo, el infierno no existe. Lo que existe es la desaparición de las almas pecadoras. Me parece que esto más bien condice con la teología o la doctrina de los testigos de Jehová, porque ellos afirman que no existe tampoco ese lugar de tormento. No existe el lugar de tormento, no hay un lugar, una dimensión donde va el pecador a sufrir. No, eso no existe. Y por lo tanto, simplemente, como dice, parece, no sé si Francisco sea testigo de Jehová, él dice que los pecadores simplemente desaparecen. No se sabe más de ellos, no tiene una respuesta para eso. Yo personalmente considero de que todo esto que hemos visto a lo largo de la historia, inclusive el comentario que hace el Papa Francisco, con todo el respeto que se merece, y no tiene ningún asidero bíblico, lo pone más en la posición de ser un enemigo de la sana doctrina, un enemigo de la Biblia, un enemigo de la palabra de Dios. Yo me pongo a pensar y digo, bueno, si el pecador simplemente desaparece, entonces yo digo, ¿para qué vino Cristo? Vino para decirnos, mira, si tú crees, te salvas, te vas a la vida eterna, y si no crees, vas a desaparecer. Aunque la Biblia no enseña nada de la desaparición, simplemente esto es algo inventado, es una interpretación teológica de alguien o de muchas personas. Los teólogos liberales pueden llegar a lo mismo, pero la Biblia no enseña eso. Es más, hay quienes ya están cuestionando incluso la legalidad de los dichos de Jesús que están en los evangelios, que muchos consideran son expresiones teológicas, pero que no apuntan a la realidad objetiva del plan de Dios, del plan de salvación de Dios. Y aquí sí pues entraríamos a aguas profundas donde sin duda van a haber teólogos que van a afirmar esto, y hay estudiosos de la Biblia, entre comillas, que van a sacar pues cosas alucinantes,
pero que van a tratar de cierto modo quitar el temor, el temor que debería existir en el pecador que no se arrepiente con respecto a su destino eterno. Porque si yo siendo pecador digo, bueno, entonces no hay infierno, no hay lago de fuego, no hay un lugar de tormento, entonces, bueno, entonces sigo llevando mi vida a mi manera, total, si voy a desaparecer, bueno, desaparezco, nada más. No hay tal cosa como un castigo, no hay tal cosa como un lloro y crujir de dientes, nada de eso. Esa podría ser la conclusión de muchas personas, si es que creen esto, si le creen a Francisco y le creen a los teólogos liberales. Yo encuentro lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Esto es algo que el Señor le dice al pueblo de Israel, cuando dice, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor. El Señor enseña que no hay que añadir, no hay que quitar nada de lo que está escrito, de lo que tenemos nosotros en las Escrituras, lo que hemos recibido. Esto es peligroso, digo yo, porque si empezamos a cambiar cosas de la Biblia, si empezamos a quitarle cosas, las cosas que no nos gustan, las cosas que no nos convienen, las cosas que no nos van a hacer populares, porque si yo le hablo a la gente de un infierno, de un lago de fuego, no voy a ser popular. La gente va a empezar a decir, no, este tipo nos está metiendo miedo, nos está manipulando. No hay tal cosa como una manipulación, sino que es bíblico. La Biblia enseña. Claro que hay quienes van a cuestionar esto, pero yo pienso que si tú vas a quitarle algo que hemos recibido por siglos, porque está dentro de las enseñanzas de Jesús, y le vas a quitar algo que es central, porque esto ayudaría a mucha gente a tomar conciencia de su propia condición espiritual, precisamente con el propósito de que se arrepienta de su pecado. Pero al decirle, no hay tal cosa como infierno, no hay lago de fuego, no vas a ir a sufrir, entonces la gente se relaja simplemente. Y creo que eso es lo que está sucediendo. Porque aparte de que hay muchas personas que ya no creen en un lugar así, pues tampoco ya no quieren creer en Dios. Y se desvinculan de Dios. O lo que es peor, creen en Dios, pero también están pensando que Dios debería, entre comillas, bautizar sus actividades pecaminosas, porque, bueno, consideran de que estamos en tiempos modernos y por lo tanto el ser humano tiene todo el derecho de rehacer su vida a su manera y Dios tiene que refrendar eso. Por ejemplo, Dios creó el matrimonio heterosexual, pero no, hay quienes dicen, no, pero yo me enamoré de un hombre, así que tengo todo el derecho de llevar una vida así. O una mujer puede decir, yo me enamoré de una mujer y por lo tanto tengo todo el derecho, y Dios tiene que aprobar eso. Y no sé cómo, pero hay hay teólogos de género que están encontrándole o tratando de encontrar una respuesta bíblica a esto. O sea, estamos tratando de decirle a Dios, o mejor dicho, lo estamos forzando a Dios a que Él apruebe lo que nosotros queremos, lo que el ser humano quiere. Le estamos añadiendo a lo que Dios dice en su palabra, o le estamos quitando. ¿No? Apocalipsis 22, 18 dice, a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto, dice el Señor, hablando a través de Juan apóstol. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá las plagas descritas en este libro. Cuando el Señor dice si alguno le añade algo, ¿a qué se refiere? Está diciendo que si tú le añades algo que no está escrito, si estás añadiéndole algo que Jesús no dijo, ¿comprendes? Añadir o quitar. Los evangelios son claros, la enseñanza de Cristo es clara, pero hay quienes quieren reinterpretar y al reinterpretar lo que dijo Jesús le pueden estar añadiendo, le pueden estar quitando fuerza o incluso modificando y de esa manera desnaturalizando lo que Jesús enseñó. Algo como lo que quisieron hacer los de la hipótesis documentaria, algo como lo que están haciendo los teólogos liberales,
y que expresamente lo dijo claramente el Papa Francisco cuando dijo pues que no existe el infierno y que la gente simplemente desaparece, cosa que la Biblia no enseña. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 1, 8, 9, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Estoy leyendo Gálatas 1, 8, 9. Es decir, Pablo está diciendo algo que ya existía en ese tiempo, que existe ahora también, porque el diablo lo que quiere justamente para desestabilizar tu fe, para socavar tu fe, es que tú tengas dudas de lo que estás creyendo. Es que tú puedas cuestionar la doctrina, porque si hay agentes del enemigo, hay quienes están cuestionando la Biblia, pueden crear en tu corazón y en tu mente dudas con respecto a lo que tú crees, entonces eso en el tiempo podría ser de que tú también te alejes de Dios. Empieces a cuestionar la Biblia. Empieces a decir, no, entonces la Biblia no es la palabra, no es la palabra de Dios. La Biblia viene a ser la construcción de pensamientos de muchos autores, pero que introdujeron elementos del paganismo, introdujeron elementos seculares, introdujeron muchas cosas y de ahí construyeron lo que se llama hoy día la Biblia. Si es así, entonces no tiene mayor peso, no tiene mayor autoridad que los libros y los escritos platónicos de Aristóteles o aún inclusive de siglos mucho antes, ¿no? Donde también ha habido conocimiento importante, moral, y que también había pues que ponerlos casi en el mismo nivel de la Biblia. Entonces, si es así, la Biblia no es la palabra de Dios, es simplemente una serie de escritos de cosas interesantes, mitológicas, y aún si aplicamos la teología liberal, pues desmitologizamos la Biblia y nos quedamos simplemente con los refranes, con los proverbios y con los asuntos morales que nos pueden ayudar a tener una mejor vida. Pero para nada nos van a conducir a la vida eterna, que solamente Cristo Jesús nos enseñó y que es por la fe en Él. Porque si la teología liberal puede llegar a cuestionar incluso a Jesús, entonces con el tiempo ya Jesús no va a ser el camino para llegar a Dios. Jesús va a ser simplemente un buen pensador y nada más que eso. Hay otros caminos. Entonces estamos preparando el terreno para que el ecumenismo empiece a adquirir fuerza, porque esa es la intención, y para hacer que el cristianismo pierda fuerza, hacer que Cristo ya no sea la persona importante aquí, ya no sea el único camino, sino que hay tantos caminos que nos pueden conducir también a la salvación. Si vamos a llegar a eso, que no me extrañaría, yo te aseguro que muchos cristianos perderían la fe en Cristo y empezarían a abrirse para abrazar otro tipo de creencias que podrían ser atractivas para ellos. Y hay que tener cuidado, porque ahí es donde sí se va a prender una luz roja. Porque la intención del diablo es muy clara, hacer que tú ignores o desconozcas o simplemente no le prestes interés a las enseñanzas de Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Interesante. Yo considero, y siempre voy a considerar, que la Biblia es cristocéntrica. La Biblia no me habla de ningún profeta humano, no me habla de ningún iluminado, de ningún místico. La Biblia no me habla de ningún gran pensador o filósofo, no. La Biblia me habla de un hombre, el Dios que se hizo hombre, el Verbo que se hizo carne. Cristo es Dios, pero vino en forma humana para cumplir con un propósito de salvación. Examina las Escrituras, escudriña las Escrituras, analízalas, estúdialas,
porque Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo: a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Está bien? ¿No está mal? Porque en la Biblia vamos a encontrar el camino que nos lleva a la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dijo Jesús. Con esto personalmente he hecho por tierra la hipótesis documentaria a los teólogos liberales, al Papa Francisco, con el respeto que se merece, y por supuesto a todos aquellos que quieren hacer que la Biblia sea considerada simplemente como un libro más de pensamientos bonitos, de bonitas anécdotas y nada más que eso, pero que te deja puertas abiertas para que tú explores en un mundo donde vas a encontrar muchas posibilidades, muchas doctrinas extrañas, pero que tienes que tener la mente abierta, porque la Biblia, los 66 libros, no son los únicos libros que Dios usó para dar su revelación. Existen mucho más. Esa es la creencia, es la tendencia de hoy en día, y con eso lo que quieren hacer pues simplemente es diluir la verdadera enseñanza bíblica, la sana doctrina, tal como la hemos recibido de los apóstoles. Solo espero que Dios nos ayude, sí, de hecho, porque la Biblia dice que si tenemos al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu es el que nos va a guiar a la verdad. Y yo creo que el Espíritu Santo, a mí en lo personal, me guía a la verdad que está en la palabra. A otros, no sé, si tú tienes al Espíritu Santo, el Espíritu no te va a decir que te vayas a otros escritos que no tienen ningún basamento o no tienen ninguna sana doctrina. No creo que te diga eso el Espíritu. El Espíritu te va a guiar a la verdad, y la verdad está centrada en una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Él es el único camino. Y ojo que Pedro dijo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente a través de Cristo Jesús. De ti depende si aceptas esta verdad o la rechazas. Espero que la aceptes. Solamente Cristo es el camino por medio del cual podemos ser salvos. No hay otro camino, solamente Cristo. Espero que esta enseñanza haya sido de ayuda, de información, de bendición para tu vida. Mi nombre es Walter Delgado y estamos en contacto en una próxima oportunidad.